Capítulo 5. Bastardos resbaladizos. Su hermano la sacudió bruscamente para despertarla. Su comportamiento frenético y sus ojos temerosos eliminaron cualquier vestigio de falta de sueño que había estado sintiendo durante la última semana. No podía estar segura de cuánto tiempo había pasado y había estado viviendo cada día tal como llegaba. Millie, tienes que levantarte, algo ha pasado. ¿Qué pasa, preguntó preocupada mientras se sentaba. Sacudió la cabeza, su expresión igual de perdida, sus hombros todavía encorvados por las cargas que ahora lo agobiaban desde la muerte de su padre. No lo sé, pero Moody está aquí. ¿Alastor? Cuestionó mientras se levantaba de la cama y se ponía el camisón sobre el camisón. ¿Qué dijo él? Nada, solo que necesita hablar con nosotros dos. Con un movimiento de su varita, la gravedad de la situación quedó clara. Eran las 3 de la madrugada y Alastor no estaría aquí a esta hora sin una buena causa. Su corazón latía con fuerza mientras salía apresuradamente de su habitación y bajaba las escaleras hacia el vestíbulo de entrada de Bones Manor, donde se encontró con el rostro sombrío de su antiguo mentor. Amelia, la saludó. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin preámbulos. Moody suspiró mientras negaba con la cabeza. Necesitas escuchar atentamente todo lo que voy a decir, Bones, respondió con firmeza. Mantén ese maldito temperamento bajo control hasta que termine. Ella frunció el ceño pero asintió cuando Edgar llegó hasta ellos, demasiado ansioso por escuchar lo que el Auror tenía que decir. Hubo un atentado contra la vida de tu madre en San Mungo antes. Alguien asesinó a Chambers, que estaba custodiando su pupilo, y trató de hacerle lo mismo. Ella está bien y ha sido trasladada. Alguien encontró al atacante antes de que pudiera hacerle daño. La boca de Amelia se quedó boquiabierta mientras el hombre hablaba, pero Edgar había comenzado a temblar por la ira que lo recorría. Lo sabía. He estado diciendo todo el tiempo que la muerte de mi padre era sospechosa y que mi madre se cayó por las escaleras esa misma noche. Sabía que había más. Lo sé, lo consoló Moody. Te creo, muchacho, pero no hubo evidencia de juego sucio. ¿Y ahora qué, Moody? Edgar reprimió. ¿Es esto suficiente evidencia? El hombre canoso asintió. Sí, pero ahora es mucho más complicado. ¿Cómo? Moody se frotó los ojos con cansancio y refunfuñó en voz baja con tristeza. El hombre que intentó matar a tu madre fue Thomas Avery. ¿Avery? Amelia susurró con incredulidad. Mataré a ese bastardo. Edgar siseó. No, no lo harás, ya está muerto, reveló Moody, provocando una mirada de confusión por parte de los hermanos. ¿Muerto? Amelia presionó. Sí, intentó matar a la persona que lo descubrió, y no funcionó exactamente a su favor. Lo encontramos con una guadaña incrustada en su pecho. Edgar se rió entre dientes mientras Amelia miraba a su colega en estado de shock. Entonces tengo una gran deuda con esta persona, declaró su hermano. ¿Quién fue? Moody dejó escapar un profundo suspiro. Escúchame, muchacho, este hombre podría estar en muchos problemas. ¿De quién es amigo Avery, señor? El ministro, susurró Amelia. Sí, tan cerca, que nos ordenaron que lo acogiéramos una hora después de que se informó. Avery va a armar un gran desastre y el Wizengamot no hará mucho para detenerlo. No le importará. Porque su hijo estaba allí o cualquier prueba que tengamos contra él. El hecho es que un heredero sangre pura fue asesinado y a Wizengamot no le gustará eso. Ya han visto cómo funciona, les recordó. Maldita sea, murmuró Edgar. Entonces, ¿qué pasará con este hombre? Será arrojado a los dementores, respondió Amelia. Si tiene suerte, lo condenarán a muerte. Edgar negó con la cabeza. Salvó la vida de nuestra madre. Sí, y no significará una mierda cuando Avery termine, gruñó Moody con irritación. Malfoy lo respaldará y todos los demás lo seguirán. Albus y los suyos no lo harán, pero no será suficiente.
Edgar se pasó una mano por su mata de pelo rojo y asintió en señal de comprensión. Esta sería una de las únicas ocasiones en las que probablemente vería a la mayoría de Luizengamot unirse por una causa. El asesinato de un heredero no le sentaría bien a ninguno de los lores y damas. ¿Quién era? ¿Tiene hijos? Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que estén bien cuidados, le explicó a su hermana. Un muchacho llamado Peverell, respondió Moody. Edgar frunció el ceño pensativamente mientras Amelia jadeaba. ¿Harry Peverell? Ella preguntó. Ese es él, confirmó Moody confusamente. ¿Lo conoces? Él era la víctima del coma que pensé que estaba detrás del ataque en Londres que he estado investigando. No había pruebas de su participación. Peverell, como en la familia Peverell, intervino Edgar. Pensé que era un nombre falso, se defendió Amelia. La familia desapareció hace siglos. Pero si él es un verdadero Peverell, Lord Peverell, jadeó Amelia, su sanador insistió en que él era Lord Peverell. Tenía un anillo. Edgar negó con la cabeza. Podría haberle mentido. Muchos hombres mienten a las mujeres para impresionarlas, señaló Edgar. Sí, pero su sanador sabría si estaba mintiendo, susurró Amelia, ella no se dejaría engañar por eso. ¿Su sanador? Es Narcisa Black, les informó Amelia. No hubo pérdida de amor entre las dos mujeres. Amelia estaba en séptimo año cuando Narcisa llegó a Hogwarts y demostró ser tan presumida como sus dos hermanas, aunque Andrómeda creció un poco. No le sorprendió saber que la mujer había huido de su espantosa familia. ¿Estás seguro acerca de esto? Edgar preguntó con urgencia. Ella asintió. Realmente no pensé en eso hasta ahora, suspiró. Si Black cree que él es Lord Peverell, debe tener una razón para hacerlo. Entonces tal vez podamos ayudarlo, reflexionó Edgar en voz alta. Habrá mucha gente que querrá su favor, y aún más querrían que se fuera, añadió Amelia. Escuchaste las mismas historias que yo cuando éramos niños. Apuesto a que hay muchas otras familias que les contaron a sus hijos las mismas historias. Edgar asintió. Tengo que intentarlo, Millie. Si salvó la vida de mi madre, se lo debo. Sí, él la salvó, confirmó Moody. Acogerlo no estuvo bien. No, estuvo de acuerdo Edgar. ¿Puedes hacer que esté lo más cómodo posible para mí, Moody? El auror negó con la cabeza. Lo transferirán por la mañana. No podemos mantenerlo en el ministerio y Avery lo retrasará todo lo que pueda. Lo querrá débil cuando lo lleven ante el Luizengamot. ¿Lo llevarán a Azkaban? Amelia cuestionó con incredulidad. Sí, la amistad de Avery con el ministro se ha encargado de eso, refunfuñó Moody. Será acusado antes de que se lo lleven y luego lo mantendrán allí durante las 2 semanas completas, imagino. Ese era el tiempo máximo que una persona podía permanecer en Azkaban antes de ser llevada a juicio. Un período más prolongado podría tener efectos graves a largo plazo en su salud. Edgar asintió severamente. Entonces será mejor que espere poder manejarlo, suspiró. No hay nada que podamos hacer hasta que lo lleven ante el Luizengamot. Lucharé por él, por todo el bien que eso hará. Romper, con su turno finalizado, lo último que tenía en mente era dormir. 4 aurores diferentes le habían tomado declaración sobre lo que había sucedido en la sala de seguridad, cada uno tratando de encontrar agujeros en su versión de los eventos de diferentes maneras. Lo que descubrió rápidamente fue que intentaban desacreditarla, hacer dudar de lo que les había contado y de lo que había visto. Su abuelo se pondría furioso cuando supiera cómo la habían tratado. El hospital permaneció cerrado y le permitieron salir con desgana. Solo con una velada amenaza y un murmullo de su nombre el auror que custodiaba la puerta le permitió pasar, su inteligencia evidentemente lo suficientemente amplia como para no provocar la ira de su familia. Ya había soportado mucho y no podía evitar sentir que el día apenas comenzaba. Peverell estaba siendo tratado injustamente.
Él había hecho lo correcto en ese momento y ella no se quedaría sentada mientras se implementaban tácticas clandestinas contra él, y tampoco lo haría su abuelo, esperaba. Harry no lo merecía sin importar a quién hubiera matado. Sabiendo que el tiempo bien podía ser esencial, se apareció en la cabaña a la que su abuelo y su abuela se habían mudado hace algunos años y sintió que la magia de las protecciones la invadía. Incluso antes de que pudiera tocar, la puerta fue abierta por un elfo impecablemente presentado que la saludó con una reverencia. Lady Cissy, graznó la criatura, Lord Black estará encantado de verla. Al principio lo estaría, pero probablemente no estaría contento al final de la conversación. O tal vez se deleitaría con el caos. Nunca se podía estar seguro de lo que concernía a su abuelo. Narcisa, dijo cálidamente su abuela mientras entraba a la cocina. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Sus abuelos se habían acomodado para desayunar, aunque ya llevaban horas despiertos. Arcturus Black no era alguien que desperdiciara un minuto del día durmiendo innecesariamente cuando haría lo suficiente cuando estuviera muerto, como le había explicado bastante morbosamente. Algo pasó en el hospital y necesito tu ayuda, le dijo al hombre que frunció el ceño profundamente. ¿Alguien te lastimó? Exigió inmediatamente mientras se levantaba. Sacudió la cabeza y explicó lo que había sucedido, suspirando profundamente al terminar. No es justo, declaró. Él salvó la vida de Lady Bones y es él quien está siendo tratado como un criminal. Arcturus tarareó irritado antes de golpear la mesa con el puño. ¡Qué maldito desastre!, gimió. Bastardos, todos ellos. Quiero los nombres de los aurores que te entrevistaron y tu memoria de lo que pasó. Narcisa asintió mientras quitaba su varita y retiraba el recuerdo antes de colocarlo en un frasco que su abuela conjuró. Arcturo, ¿en qué estás pensando? Melania preguntó preocupada. Conozco esa cara. El anciano asintió antes de volverse hacia ella. ¿Por qué quieres ayudarlo? Porque no es justo, repitió Narcisa. Mi dulce niña, el mundo en el que vivimos no es justo, interrumpió su abuela. No lo es, estuvo de acuerdo Arcturus, mirando especulativamente a Narcisa, sería mejor si dejara esta pequeña mierda en el aire, añadió pensativamente. ¡No! Narcisa protestó, por favor abuelo, él no se merece eso. ¿Por qué te importa tanto? Ese hombre podría ser una amenaza para nosotros. No lo es, abuelo. Hablé con él y no es así. Ni siquiera sabe mucho sobre su familia. Sus padres fueron asesinados cuando él era un bebé. ¿Asesinado? ¿Por quién? No lo dijo, pero ha tenido una vida horrible, abuelo. No merece morir por lo que hizo. Si lo ayudas entonces podría ser un fuerte aliado, ¿no? Arcturus reflexionó sobre sus palabras durante unos momentos y ella observó con gran expectación cómo él caminaba de un lado a otro. Podría serlo, admitió. Si esto se puede hacer bien, él podría ser un muy buen aliado. ¿Qué obtienes de esto? Narcisa se encogió de hombros. Nada. Arcturus una vez más la miró fijamente especulativamente, aparentemente buscando algo. ¿Tienes sentimientos por este hombre? Narcisa se resistió a la pregunta. ¿Qué? No, no es así, negó con firmeza. Sin todo ese cabello, era guapo, ella no lo negaría, pero no tenía nada que ver con el motivo por el que estaba haciendo esto. Gruñó Arcturus mientras tomaba asiento una vez más. Está bien, haré lo que pueda. No hables con nadie sobre nuestra conversación y cuéntale a cualquier otro auror que intente enojarme y tratar conmigo. Eso los mantendrá alejados de ti. Gracias, respondió Narcisa, aliviada. No me agradezcas todavía, refunfuñó Arcturus, no sé si hay algo que pueda hacer, pero tengo algunas ideas. Avery es una mierda de todos modos, le hará bien recordar su lugar. Ahora, vete a casa. Y descansar un poco. Lo haré, suspiró Narcisa, aunque primero tengo que escribirle a Lucius. ¿El chico Malfoy?
Narcisa asintió. Me escribió preguntándome si podía cenar con él. Arcturus se puso pensativo, entrecerró los ojos antes de sacudir la cabeza. ¿Y deseas hacerlo? Realmente no lo conozco, admitió. No veo el daño en ello. No, pero ten cuidado con los Malfoy, Narcisa, advirtió Arcturus. Son tan resbaladizos como parecen. Lo haré, le aseguró Narcisa mientras se despedía, perdiendo la mirada de sospecha que compartían sus abuelos. Había conseguido la ayuda de su abuelo y ahora tenía más esperanzas de que se pudiera hacer algo por Harry. Ella había querido decir lo que dijo. No merecía ser castigado por lo que hizo. Había salvado la vida de una mujer inocente, aunque planteaba la pregunta de por qué Avery la había querido muerta en primer lugar. Romper el sueño no había llegado y se encontró lamentando su intervención. Ahora, estaba a merced del Ministerio de Magia, quien, a lo largo de su vida, no había demostrado ser justo ni favorable con él. Su experiencia en sus procedimientos no había sido buena, y solo podía esperar que la administración actual demostrara ser menos corrupta que Fudge y Umbridge. Él resopló burlonamente. Ciertamente tenía sus dudas. La celda en la que lo habían colocado era escasa, incómoda, pero su instinto le decía que no estaría por mucho tiempo en ese lugar. No, si aquellos en la posición correcta lo quisieran, pronto se iría de aquí. Sabía cómo funcionaba esto y no tenía fe en un sistema que siempre había estado roto. Maldita sea, murmuró mientras se sentaba en el banco que también servía como cama. No tenía tiempo para esto, aunque había servido para mostrarle cómo se tomaría aquí la muerte de un prominente sangre pura. El panorama de lo que le esperaba era bastante sombrío. Una parte de él había esperado que su tarea se simplificaría si fuera capaz de eliminar de manera constante a los seguidores más incondicionales de Voldemort. Tal tacto solo daría como resultado lo que estaba enfrentando ahora. El interior de una celda de prisión. No, necesitaría repensar su estrategia. Tendría que jugar los juegos que despreciaba, confiar en su astucia e ingenio tanto como en su varita. La tarea siempre había sido desalentadora, y con esta nueva dimensión, lo fue aún más. Tendría que andar con mucho cuidado a partir de ahora, si lograba salir de esto al otro lado con su libertad intacta. Se tensó cuando las cerraduras de su puerta hicieron clic y un grupo de 6 aurores entró, cada uno con su varita en la mano. Vamos, Peverell, le ordenó un hombre mayor vestido con una túnica roja, su desaliñada barba canosa no hacía nada para ocultar el desdén que sentía por él. Supongo que no me dejarás ir. Harry preguntó mientras se levantaba. El hombre sacudió la cabeza con gravedad. Te vas a Azkaban hasta que puedas ser llevado a juicio, explicó. Harry Peverell, estás arrestado por el asesinato de Thomas Avery. Estarás bajo la autoridad del Ministerio de Magia hasta el momento en que seas llevado ante el Wizengamot para ser juzgado por tus pares. Te aconsejaría que vinieras. En silencio. Miró a la media docena de aurores que esperaban nerviosamente su respuesta a los cargos antes de ofrecerles una sonrisa tranquila. Algunos de estos hombres y mujeres pueden ser buenas personas que simplemente estaban haciendo su trabajo. Por mucho que despreciara al ministerio, estos aún no habían demostrado ser enemigos. Entonces me entrego a ti, respondió mientras extendía las manos. Además, sabía que era posible escapar de Azkaban si fuera necesario. Sería mucho más fácil que intentar luchar contra 6 aurores en el propio ministerio. Mientras le colocaban las esposas supresoras de magia en su muñeca y lo conducían a través de un largo pasillo, no pudo evitar pensar que la figura encapuchada estaba disfrutando esto o estaba furiosa por haberse encontrado en esta posición. Para Harry, eso no importaba. Iba a estar sometido a los dementores al menos durante algún tiempo y necesitaba prepararse para ello. Permitió que su escolta lo guiara mientras trabajaba en su oclumancia. No mantendría a raya los efectos de las criaturas indefinidamente, pero los aliviaría considerablemente.
Necesitaba mantener su claridad para lo que estaba por venir. No sería bueno que los efectos persistentes de los guardias de la prisión comprometieran su capacidad para manejar el Wizengamot cuando los enfrentara. No sabía cuándo sería eso, pero una vez más se encontró esperando el momento oportuno. La paciencia era algo que había aprendido durante sus años de fuga y necesitaría eso y su resiliencia para superar la terrible experiencia que se avecinaba. Romper. Arcturus Black respiró hondo mientras salía de su pensadero, con las palabras de advertencia de su padre resonando en su mente. Lo había visto por sí mismo, las historias de su juventud se desarrollaban ante él en el recuerdo que le había proporcionado su nieta. Ojos blancos, murmuró. No se perdió el cambio en la conducta del joven, el verde cambió al blanco mortal mientras despachaba a Avery y lo había hecho sin dudarlo. Si fuera algo tan simple, se arriesgaría a suponer que ni siquiera el propio Merlin podría ayudar a Peverell con la situación en la que se encontraba, pero había esperanza. El hecho de que Avery estuviera enmascarado y no se identificara podría jugar a favor de Peverell. Fue, en el mejor de los casos, una defensa endeble, pero podría ser suficiente para inclinar la balanza a su favor, aunque necesitaría ayuda. Sacudió la cabeza con frustración. Si su padre todavía estuviera vivo, haría todo lo posible para garantizar que Peverell fuera condenado. Ciertamente no haría todo lo posible para lograr lo contrario, pero Arcturus no era su padre. Si la situación pudiera cambiar a favor del señor recién descubierto, podría beneficiar a su propia familia. El anciano no era tonto y vio lo que sucedía a su alrededor. A pesar de sus mejores esfuerzos, su familia estaba decayendo y se encontrarían aún más enfrentados en el futuro. Su propio heredero no era apartamento para dirigir la familia, ya que su deferencia hacia su esposa le había quitado la poca columna vertebral que había tenido mientras crecía. No debería haber permitido el matrimonio entre Odion y Walburga. Peor aún, Sirius no había aceptado la idea de sucederlo y había hecho todo lo posible para distanciarse de la familia. No veía ninguna manera de conquistar al niño e inculcarle los valores familiares, por mucho que deseara poder hacerlo. Eso lo dejó con solo 2 parientes varones directos. Cygnus había sido mimado cuando era niño y mimado por su pereza durante toda su vida. Era impulsivo y carecía de temperamento para liderar. Sus ilusiones de grandeza y estatus lo desviaban con demasiada facilidad como para mantenerse firme cuando era necesario. No, la mera idea del hombre que los dirigía no le sentó bien a Arcturus. Su opción final no fue mejor. Regulus era débil y demasiado ansioso por complacer a su madre. Estaría a sus órdenes y ese pensamiento asustó a Arcturus. Walburga era una mujer vil y no se atrevía a pensar en los estragos que causaría con los recursos de la familia a su disposición. Probablemente ella apoyaría el maldito movimiento de sangre pura que actualmente estaba plagando a Gran Bretaña. Ella había expresado su apoyo a esto en numerosas ocasiones. Malditos tontos, refunfuñó. No entendieron cuán por encima del resto de la comunidad mágica estaban simplemente por el nombre con el que nacieron. Eso terminaría mal para muchos. Con el aumento de la violencia y el último acontecimiento que ahora estaba tratando de mitigar, la violencia solo aumentaría. Sacudió la cabeza ante esos pensamientos y volvió su atención a sus propios problemas. Su legado estaba en juego y los buitres ya se estaban reuniendo. Corvus había sido el primero y ahora Abraxas había seguido su ejemplo. Eran unos bastardos astutos, pero él vio a través de ellos. No podían ocultarle sus intenciones. Vieron lo que se estaba desarrollando con los negros y esperaban sacar provecho de ello en el futuro. Si Arcturus no aseguraba su línea de sucesión, su casa algún día estaría en manos del extranjero Malfoy. Eso no lo podía permitir. Aún no sabía cómo podría ayudar una alianza con Peverell, pero tenerlo de su lado podría resultar una bendición. Por lo que había visto, era un mago capaz.
En el peor de los casos, sería una varita mágica a la que recurrir si fuera necesario y un nombre para avisar a las familias que los conocían. No permitiría que todo por lo que había trabajado tan duro le fuera arrebatado de sus manos por los oportunistas y la escoria del mundo mágico. No dejaría que los carroñeros que rondaban el esqueleto de su familia lo limpiaran. Algún día necesitaría a alguien en quien pudiera confiar. Demasiados disfrutarían de la caída de su familia y ninguno estaría dispuesto a mover un dedo para ayudarlos cuando lo necesitaran. Tenía la oportunidad de conseguir la ayuda que necesitaba y la aprovecharía. Si pudiera ayudar a Peverell, el hombre estaría dispuesto a devolverle el favor en el futuro. Pero primero necesitaba ayuda. Con el último acontecimiento, Corvus estaría obligado a ayudar si deseaba que su hijo se casara con Bellatrix. Si se negaba, Arcturus se aseguraría de que el hombre supiera que la boda no se llevaría a cabo. Después de todo, seguía siendo Lord Black y tendría la última palabra sobre el asunto. Abraxus no estaba en la misma posición y probablemente se oponería a él, algo que podría cambiar dependiendo de qué tan decidido estuviera a apoderarse de la riqueza y la influencia de los negros. Eso serviría como mínimo para poner a prueba al hombre. Si estuviera dispuesto a ponerse de su lado, eso prácticamente confirmaría sus sospechas. Aún así, el apoyo de ambos podría inclinar el resultado a su favor, pero no correría riesgos. Necesitaba un plan de contingencia y actualmente solo tenía una idea sobre dónde podría obtener el apoyo necesario. Ser cabeza de una familia prominente significaba que a menudo lo invitaban a asistir a cenas con otros miembros prominentes de la sociedad, pero que el ministro de magia lo invitara a cenar personalmente solo podía significar una de dos cosas. La primera era que ella estaba tratando de ganarse su favor para un próximo proyecto de ley que dividiría a Luizengamot. Tenía una influencia considerable sobre muchos de sus pares y su apoyo había demostrado ser fundamental en el pasado. La segunda opción, y más probable, era que hubiera ocurrido algo de interés personal y ella nuevamente requiriera su apoyo. Lo que podría ser, no lo sabe, pero tales empresas siempre entrañan riesgos. Ella no lo habría invitado a cenar si fuera un asunto trivial que no causar controversia ni revuelo. Prefería las primeras de carácter estrictamente político. Podía votar a favor o en contra de cualquier proyecto de ley que deseara y ser examinado de la misma manera que cualquier otro señor o señora de Luizengamot. Cuando se trataba de cuestiones de interés personal, estaba abierto al escrutinio de todas partes y se esperaba que capeara la tormenta que siguió. Aún así, aquellos que apoyaron sus acciones continuaron haciéndolo, sabiendo que constituían un bloque importante de Luizengamot y que algún día podrían necesitar la seguridad de los votos que él podría proporcionar a sus causas. El ministro, sin embargo, fue diferente. Dependiendo de lo que ella proponía, todas las afiliaciones políticas estaban abiertas para ella y jugaba hábilmente en ambos lados. Debido a esto, podía asumir con confianza que el bloque opuesto formado por Dumbledore y los de su calaña podría oponerse a cualquier propuesta que ella hiciera o acción de naturaleza personal con la que pretendiera proceder esta vez. De cualquier manera, sería un asunto complicado. Siempre lo había sido cuando ella buscaba su apoyo antes de hacer públicas sus intenciones o sus mociones. Abraxus lo saludó calurosamente mientras su elfo personal lo conducía a un comedor familiar. Ministro, respondió cordialmente, notando la presencia de otro. No consideraría a Marcus Avery un amigo cercano, pero a menudo eran aliados en el campo político. El hombre estaba tenso, parecía más cansado que de costumbre e impaciente. Por favor, toma asiento, Abraxus, ofreció Bagnold. Así lo hizo, su mirada revoloteando entre los dos expectante. La política era un juego de paciencia, pero él ya sentía que la suya se estaba agotando. Algo había sucedido y no apreciaba la artimaña que se estaba desarrollando ante él, especialmente porque se estaba haciendo muy mal. ¿Qué es lo que necesitas de mí?
Preguntó con franqueza. Lo que sea que hagas, no me crea un tonto, ministro, interrumpió Abraxus. La mujer asintió rígidamente y su velo de calidez se transformó en un rostro de ira. El hijo de Marcus fue asesinado. Tenemos al asesino cociéndose en Azkaban, y deseo contar con su apoyo para asegurar que sea condenado. Abraxus frunció el ceño pensativamente, sospechando de inmediato que no todo era lo que parecía. Si es tan sencillo como eso, ¿por qué se necesita mi apoyo? Presionó. Si su hijo simplemente fue asesinado, entonces ¿por qué necesita apoyo? Seguramente el Wizengamot no necesitaría ser convencido. El asesinato de un heredero es algo con lo que todos simpatizarán. El ministro y el afligido padre compartieron una mirada y Abraxus levantó una mano antes de que cualquiera pudiera hablar. No tenía tiempo para sus complicaciones ni para ocultar información. Thomas quedó atrapado en una posición bastante comprometedora, aunque solo mis primeros aurores en la escena son conscientes de ello. Inmediatamente tomé la iniciativa de la investigación. Barty es demasiado estricta con las reglas. Dejando a un lado su enfoque descarado, bloqueando casi por completo que se permitiera llevar a cabo una investigación real, Abraxus procedió. Posición comprometida. Bagnold asintió. Según los aurores, había matado a uno de los suyos y estaba intentando matar a otro paciente cuando fue atrapado. La persona que lo atrapó es el asesino. Abraxo negó con la cabeza. ¿Y cuál es la verdad del asunto? El demandó. Su varita muestra que Thomas lanzó la maldición asesina, probablemente en defensa cuando fue atrapado en la habitación, admitió Bagnold. Abraxus resopló, muy consciente de que no le estaban contando todo. ¿Por qué estaba allí y por qué hay un auror muerto en la ecuación? No lo sabemos, suspiró Millicent, aunque Abraxus no pasó por alto la tensión en los hombros de Avery. No, no es tan simple como lo estás haciendo. Es complicado, Abraxus, replicó el ministro. No tiene buena pinta, pero conozco a Thomas. Era un buen chico. La mujer estaba siendo sentimental y eso no tenía cabida en esto. Tenía la sensación de que esto no terminaría como ella quería, pero sintió curiosidad por saber qué había sucedido realmente. Sospechaba que Marcus sabía más que pintaría un panorama muy diferente. Entonces, ¿a qué complicaciones te enfrentas? Cuestionó mientras se recostaba en su silla. Había un testigo que defiende al asesino. ¿Y qué dice este testigo? Que ella y el asesino se encontraron con Thomas en una habitación de la sala de seguridad. Encontraron al auror muerto y vieron a Thomas a punto de hacerle lo mismo al paciente. ¿Qué paciente? Abraxus preguntó irritado, cansado de tantas vueltas. Lady Bones, reveló Bagnold de mala gana. Abraxus entrecerró los ojos ante la pareja. De hecho, había mucho más en esto de lo que se dejaba entrever. ¿Y por qué tu hijo estaría tratando de matar a Lady Bones? Le preguntó al hombre. Mi hijo no es un asesino. Marcus siseó mientras saltaba hacia adelante en su silla, con los ojos desorbitados. Entonces explícame por qué estaba allí, instó Abraxus con calma. No lo sé, gruñó el hombre. Abraxo negó con la cabeza. Ya no creía en la versión de los hechos que le estaban contando, pero el Wizengamot podría tragarla si se tergiversaba de la manera correcta. Eso, sin embargo, dependía de muchas cosas. ¿Quién es el acusado? Un hombre llamado Peverell, respondió Bagnold con el ceño fruncido. El fantasma de una sonrisa tiró de los labios de Abraxus. Habiendo visto la reacción de Arcturus Black ante el nombre, lo investigó. Si la mitad de lo que se había escrito sobre la familia fuera cierto, no sería prudente convertirse en enemigo de Peverell. ¿Hay algo divertido, Abraxus? Cuestionó Bagnold. ¿Qué es lo que sabes? Bastante, pero todavía no estoy dispuesto a compartir mis pensamientos contigo, respondió. ¿Qué sabes? Presionó con interés. Bagnold resopló irritado.
Intentamos quitarle lo que él dice que es su anillo de señoría y 2 aurores ahora están en el hospital y no responden. Incluso los dementores evitan su celda a pesar de que pusimos guardias adicionales alrededor. Eso inquietó al señor Malfoy. Los Peverell se volvieron más misteriosos cuanto más los investigaba. Quizás había mucha más verdad en lo que se había escrito. ¿El testigo?, cuestionó, sin mencionar al señor encarcelado. Bagnold ya sabría que era una tonta por intentar tocar el anillo. El ministro le lanzó una mirada de frustración. Narcisa Black. Abraxus sacudió la cabeza una vez más. La complejidad siguió aumentando, aunque tal vez pudiera salvar algo de esto. Si sucediera lo peor, al menos siempre podría preservar su reputación. Bueno, sé con certeza que Lord Black estaba preocupado por la aparición de Peverell. Lo expresó durante una comida reciente que compartimos cuando el hombre llamó su atención por primera vez. Dicho esto, estoy seguro de que puede convencer a su nieta para que deje de ayudarla. Da la casualidad de que mi hijo también ha comenzado a cortejar a la niña, así que con unas pocas palabras de ambos, ella no será un problema. Bagnold exhaló un suspiro de alivio y Abraxus se asqueó al verlo. Todavía había muchas cosas que no le decía ni sabría la verdad. Ven, Marcus, lo animó. Necesitas descansar si quieres que se haga justicia para tu hijo. Permíteme acompañarte a casa. El hombre frunció el ceño y asintió de mala gana, sabiendo que no debía retrasar la conversación que Abraxus buscaba. Gracias, ministro, pero Abraxus tiene razón. Debería intentar descansar un poco. Por supuesto, Marcus. Avísame si necesitas algo, ofreció la mujer mientras los acompañaba hasta la puerta principal y la cerraba detrás de ellos cuando se habían ido. Ahora, ¿por qué su hijo intentaba asesinar a Lady Bones? No me mienta, no me retractaré de cualquier ayuda, advirtió Abraxus. Avery se desinfló y no lo miró a los ojos. Thomas se había visto atrapado en el movimiento de sangre pura, reveló. ¿El mismo grupo que está tratando de preservar el estatus de sangre pura? Marco asintió. Entonces, ¿cómo se relaciona el asesinato de sangre pura con eso? No lo sé, pero lo habría hecho bajo órdenes. Se volvió bastante fanático el año pasado y no me escuchó. Incluso me convenció de que era una buena idea y ahora está muerto. Porque fue atrapado asesinando a una dama de una casa mejor que la tuya, siseó Abraxus, y ahora estás tratando de culpar a una aún mayor. Marcus frunció el ceño confundido y Abraxus lo agarró por la parte de atrás de su túnica y lo arrastró fuera de la propiedad del ministro antes de aparecerse. Los Peverell son una familia de la época de los fundadores y estaban entre la élite. Este Lord Peverell podría resultar un enemigo muy peligroso, pero es posible que nos haya hecho un favor a todos. Si podemos conseguir una condena contra él, pasará el resto de sus días pudriéndose en Azkaban y se considerará afortunado de que Black esté a bordo. Nunca lo he visto tan preocupado como cuando escuchó el nombre de Peverell. Querrá eliminar la amenaza tanto como lo hizo. Así que, por ahora, mantén la boca cerrada hasta que pongamos a Peverell frente a Luizengamot. Lucius se encargará de la chica negra y el resto encajará en su lugar. ¿Qué pasa con Huesos? Abraxo resopló. El niño está mojado detrás de las orejas y puede despotricar y delirar todo lo que quiera. Si no tiene el apoyo, no importa lo que diga, y él no es su padre. No se ha ganado ningún favor de cualquiera que lo haga, puede ser silenciado rápidamente. Marcus asintió en señal de comprensión. Este es un juego peligroso que has elegido jugar, advirtió Abraxus. Si por casualidad Peverell obtiene algún apoyo, no desearía estar en tu lugar ni en el de cualquiera que se le oponga. Se les temía por una razón, Avery. El hombre resopló. Espero que lo intente. Mató a mi hijo y no dejaré que se salga con la suya, declaró mientras desaparecía con un suave pop. Abraxus solo pudo negar con la cabeza.
El hombre estaba engañado, bajo la impresión de que solo porque Bagnold se había puesto de su lado y estaba usando tácticas dudosas, su éxito estaba casi asegurado. No lo fue, no hasta que Peverell fue escoltado fuera de las cámaras por los aurores. De aquí a entonces, muchas cosas podrían salir mal. Suspiró mientras golpeaba el anillo familiar con la punta de su varita, convocando a su heredero al estudio del señor. Les ayudaría tanto como pudiera sin ponerse en riesgo. Había demasiados elementos en su estratagema que no le sentaban bien y todavía sentía que había muchas cosas que no le estaban contando. Aún así, que Lucius intentara convencer a la chica de que no apoyara a Peverell sería de gran ayuda para que el plan se hiciera realidad. Si su hijo fracasara, Arcturus no lo haría. Él estaría igualmente interesado en ver la espalda de Peverell y le diría a la chica que no se involucrara. Quizás una carta al otro señor le ayudaría a orientarse en la dirección correcta. Romper, solo habían pasado unas semanas desde la muerte de su padre y el inesperado ascenso a su posición de Lord Bones. Su duelo tuvo que frenarse mientras asumía sus funciones y se aseguraba de que su madre recibiera el mejor tratamiento posible. A pesar de lo desconsolado y furioso que estaba, sabía que su padre lo habría instado a hacerlo hasta que todo se hubiera calmado. Inmediatamente sospechó que no todo era lo que parecía. La elfa de la familia, Clara, les había servido durante décadas y no había mostrado nada más que lealtad y dedicación. No creía que ella fuera a envenenar a su amo y ciertamente no creía que su madre se hubiera caído por las escaleras al mismo tiempo. Clara había admitido su acto cuando la interrogaron y los aurores habían perdido interés. Ni siquiera Amelia había podido profundizar más en ello. Clara había sido ejecutada rápidamente por el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas y el asunto abandonó. Edgar lo sabía mejor, pero nadie lo escuchó. ¿Por qué lo harían? Puede que ahora sea Lord Bones, pero eso significaba poco en un mundo donde la reputación y la influencia lo eran todo. No tenía ninguna de las dos cosas, pero a pesar de esto, un señor con el que no esperaba asociarse nunca le había enviado una misiva, solicitando una reunión con él. Edgar se había quedado desconcertado y nervioso ante la idea. Como tal, había hablado con la única persona que conocía que podría darle alguna idea. Escena retrospectiva. Auror Modi, ¿qué puedes decirme sobre Arcturus Black? El hombre canoso lo miró inquisitivamente, ya que solo lo había visitado para informarles a él y a Amelia que el juicio de Peverell se llevaría a cabo en los próximos días. Eso depende, muchacho. ¿Por qué lo preguntas? Ha pedido verme, explicó Edgar mientras le entregaba la nota que le habían entregado. Bueno, si te quisiera muerto, no te habría escrito, lo consoló el auror. Aparte de eso, no sé qué decir. Los Black tienen su reputación por una razón, pero no sería bueno menospreciarlo, muchacho. Es un viejo bastardo que guardará rencor. Fin del flashback. Edgar estaba perdido. Hasta donde él sabía, su padre ni siquiera se había reunido con el patriarca negro durante su mandato como Lord Bones, pero había aceptado la reunión sin importar lo nervioso que lo ponía la idea de estar atrapado en una habitación con el hombre. Lo que sabía de los Black no era bueno y no pudo evitar preguntarse por qué había llamado la atención de Arcturus. ¿Había ofendido de alguna manera al hombre? Ese pensamiento lo hizo arrastrarse incómodo en su asiento, aunque se quedó quieto cuando sonó un golpe en la puerta. Adelante, le ordenó, sonando mucho más confiado de lo que se sentía. Amelia entró primero seguida de un hombre mayor. Lord Black, anunció, lanzando a su hermano una mirada de preocupación. Gracias, Millie, dijo, ofreciéndole una sonrisa. Miró entre los dos por un breve segundo y se despidió, cerrando la puerta detrás de ella. Por favor, tome asiento, Lord Black. Lo primero que Edgar notó en el hombre fueron sus penetrantes ojos grises. Eran agudos y no calmaban el carácter ya nervioso. Gracias, Lord Bones, respondió Arcturus.
Por si sirve de algo, tienes mi más sentido pésame por la muerte de tu padre. No fingiré que estábamos en buenos términos, pero lo respetaba. Edgar asintió agradecido, pero el señor mayor continuó antes de que pudiera responder. Estoy aquí porque creo que tenemos un interés mutuo. Edgar frunció el ceño. No se le ocurría nada en lo que las dos casas pudieran tener un interés compartido. Peverell, confirmó Arcturus. Si te pareces en algo a tu padre, asumiría que lo verías libre por su participación en la muerte de Avery. Lo haría, confirmó Edgar. Salvó la vida de mi madre y prácticamente confirmó mis sospechas. Mi padre fue asesinado, Lord Black, y trataron de hacerle lo mismo a mi madre. 2 veces, añadió. De hecho, por lo que he aprendido, me inclino a creerte. No se me ocurre otra razón por la que ella habría sido atacada mientras estaba en San Mungo. No se me ocurre ninguna razón por la que hubieran sido atacados, suspiró Edgar. No, pero tu investigación continuará. Hasta que encuentre la verdad, dijo Edgar con firmeza. Arcturus le ofreció un gesto respetuoso. Tengo mis razones para querer ver al hombre libre. Son diferentes a las suyas y no las compartiré, pero estoy dispuesto a trabajar con usted para lograrlo. ¿Eres? Preguntó Edgar, sorprendido por la oferta. Sí, pero esto de ninguna manera denota una alianza entre nuestras familias. Por ahora, esto es un hecho único. Piensa en ello como un favor a la memoria de tu padre si lo deseas, pero estoy dispuesto a ayudarte. Edgar miró especulativamente al señor mayor, incapaz de comprender por qué quería tanto a Peverell libre y se encogió de hombros un momento después. Peverell se había ganado su ayuda con su acto desinteresado y no iba a rechazar la ayuda ofrecida. Acepto. Arcturus Black sonrió, no en un gesto de calidez sino en uno que de alguna manera prometía miseria para alguien. Excelente, entonces será mejor que me digas todo lo que sabes y yo te corresponderé. Debemos estar en la misma página para lograr esto. Edgar asintió, aunque no pudo evitar creer que había hecho un trato con el mismísimo diablo para ver libre a un hombre que ni siquiera conocía. Sin embargo, su familia tenía una deuda que pagar y lo harían, incluso si eso significaba trabajar temporalmente con quizás el hombre más aterrador de la Gran Bretaña mágica. Me alegra que pueda acompañarme, señorita Black, dijo Lucius mientras levantaba su copa hacia ella. Narcisa le ofreció una sonrisa mientras le devolvía el gesto. Se había preguntado si vendría después de haber recibido una respuesta a su carta un día después. Él estaba interesado, ella se lo daría y hasta el momento había sido el perfecto caballero. Su desgana procedía de todo lo que sucedía a su alrededor. Lo que le había ocurrido a Harry solo había sido el comienzo y solo había empeorado cuando ella regresó al hospital al día siguiente. Escena retrospectiva. ¿Qué es esto? Le preguntó a Camden señalando la hoja de pergamino que había sido clavada en cada tablón de anuncios por el que había pasado hasta el momento. Su colega se encogió de hombros. Esperaba que pudieras decírmelo. Narcisa frunció el ceño ante la breve nota y sacudió la cabeza. Por orden del ministro de magia, los eventos que rodearon el incidente que tuvo lugar anoche en la sala segura no deben ser discutidos por ningún miembro del personal para ayudar con la investigación del ministerio. Les damos las gracias por su cooperación, Millicent Bagnold, ministro de magia. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, a Narcisa no le sentó nada bien y estaba contenta de haber hablado ya con su abuelo. Lord Peverell no recibiría ayuda si no lo hubiera hecho. Fin del flashback. Las cosas solo empeoraron cuando los mismos aurores la acosaron durante los días siguientes, verificando 2 veces la declaración que había dado y haciendo todo lo posible para disuadirla de apoyar a Harry. No fue hasta que ella los amenazó con su abuelo que cedieron y estuvieron ausentes desde entonces. En verdad, estaba nerviosa por el día siguiente, pero había aceptado la invitación de Lucius para almorzar. Tanto su madre como su padre habían insistido en que eso la distraería y necesitaba un respiro.
Ha sido agradable alejarse de todo, respondió. Ah, supongo que te refieres al juicio de Peverell mañana, suspiró Lucius. Un asunto desagradable. ¿Qué sabe usted al respecto? Narcisa cuestionó. Solo lo que me ha dicho mi padre, respondió rápidamente. Realmente es una pena lo que le pasó a Thomas. Escuché que había estado pasando por un momento difícil recientemente. Es suficientemente difícil para él asesinar a una Aurora e intentar hacer lo mismo con Lady Bones, y luego con Harry cuando lo atraparon. Ella respondió. Vi lo que pasó. Lucius levantó una mano apaciguadora. Pido disculpas si hablé fuera de turno, no era mi intención molestarte, respondió reconfortante. No sabía que estabas allí. Narcisa se desinfló y sacudió la cabeza con desdén. Está bien, no debería haberte gritado. Él sonrió mientras se levantaba y le ofrecía la mano. Quizás una caminata te ayudaría a aclarar tu mente. Ella aceptó el miembro que le ofrecían y asintió. Un poco de aire fresco sería bienvenido, y se dejó llevar desde el restaurante hasta el callejón Diagon, donde el sol de la tarde todavía horneaba la calle adoquinada. ¿Mejor? Preguntó. Ella asintió y deslizó su brazo en el hueco del él. Los alejó de la multitud y los llevó al callejón Nocturne, donde estaba más sombreado, los edificios eran más altos y bloqueaban gran parte del sol. No me gusta verte enojada, murmuró. ¿Qué te molesta tanto? Narcisa se encogió de hombros. En verdad, ella no lo sabía. ¿A qué se debe simplemente el hecho de que ella sabía lo que había visto? ¿Que Harry no había hecho nada malo? Si no hubiera actuado, Lady Bones estaría muerta y Thomas Avery se habría salido con la suya. Esto terminará pronto, respondió ella. Lucius soltó un suspiro dramático mientras sacudía la cabeza. Por tu bien, desearía que así fuera, pero me temo que será solo el comienzo, dijo, lanzándole una mirada de simpatía. Si Peverell sale libre, dividirá aún más a Wizengamot y el movimiento de sangre pura tendrá más razones para seguir haciendo lo que está haciendo. Esto simplemente demostrará que tienen razón y que el Wizengamot se ha vuelto demasiado indulgente. Narcisa frunció el ceño ligeramente. ¿Qué tiene eso que ver con eso? Harry también es sangre pura. Tal vez, admitió Lucius, pero eso no importará. Él es irrelevante, su familia ha desaparecido durante siglos. La línea Avery es prominente y si Peverell se sale con la suya asesinando a Thomas, solo incitará a más violencia. Pareces saber mucho al respecto, respondió Narcisa. Soy un Malfoy, respondió Lucius simplemente. Nos mantenemos al tanto de cualquier cosa que pueda resultar una amenaza a nuestras costumbres y Peverell lo es sin duda. Solo espero que se haga lo correcto. No deseo que las cosas se deterioren más de lo que ya están por algo tan trivial. ¿Eso realmente sucedería? Preguntó Narcisa, preocupándose el labio inferior, sus pensamientos derivando hacia Bellatrix y su participación con el movimiento sangre pura. Me temo que sí, confirmó Lucius mirándola preocupado. Narcisa respiró hondo y asintió en señal de comprensión. No quiero que las cosas empeoren, murmuró. Y no lo harán mientras Peverell sea declarado culpable, le aseguró, pero por supuesto, no está en nuestras manos. Eso lo decidirá el Wizengamot. Considerarán todas las pruebas reunidas por el ministro. Ella y su equipo. Entonces se tomará una decisión. ¿Qué piensas tú que sucederá? Lucio se encogió de hombros. Si no hay nada en contrario, Peverell será declarado culpable, sin lugar a dudas. Gracias, Lucius, dijo con sinceridad antes de darle un beso en la mejilla. Me has dado mucho en qué pensar. Ha sido un placer, Narcisa, y espero que podamos vernos nuevamente cuando todo esto se haya calmado. He disfrutado de tu compañía. Narcisa sonrió mientras negaba con la cabeza. No, no lo has hecho, respondió ella. Me he pasado el día distraído. Es cierto, admitió Lucius, pero lo disfruté de todos modos, y no tengo dudas de que lo disfrutaré aún más la próxima vez.
Espero que... Él le ofreció una última sonrisa antes de desaparecer, dejándola sola en Nocturnalley. Tenías razón, suspiró. Lo sé y no me alegra, respondió su abuelo mientras se quitaba la capa de invisibilidad. Abraxus espera poder beneficiarse de cualquier posible caída de nuestra familia. No permitiré que eso suceda. Usar a Lucius para llegar aquí podría haber sido un golpe de genialidad. Casi me enamoro, admitió Narcisa. Por muy resbaladizos que sean, gruñó Arcturus. Ese bastardo podría vender arena a un camello. ¿Qué pasa con Lestrange? Oh, él obtendrá lo suyo, querida, le aseguró Arcturus, pero no hasta que haya aprovechado todo lo que pueda de él. Narcisa asintió. ¿Estás seguro de todo esto? ¿Harry es realmente tan importante? Podría ser una amenaza aún mayor que Abraxus y Corvus, pero siento que podemos necesitarlo. Tengo mucha fe en tu suposición sobre el tipo de persona que es. Si demuestras que estás en lo cierto, lo hará. Ser un fuerte aliado. ¿Y si me equivoco? Arcturus frunció el ceño pensativamente. Ese será un problema para otro día. Narcisa asintió en señal de comprensión, de repente más nerviosa por el resultado del juicio inminente. Romper, los gritos no le molestaron y solo sirvieron para recordarle que no estaba solo en ese lugar. Se había acostumbrado a gritar, había escuchado gritar a Hermione cuando mataron a Ron e incluso a Fleur cuando Will se desangró por la maldición que lo golpeó. Aún así, ninguno le molestaba más que el que lo había atormentado desde que era un bebé. El grito de Lily Potter cuando su súplica cayó en oídos sordos fue el que lo persiguió. Los gritos de los prisioneros no significaban nada para él. Incluso el frío era algo a lo que se había adaptado durante sus 13 días aquí. Lo sintió, pero no lo heló hasta los huesos como Sirius había dicho que sucedería. En todo caso, la frialdad de su propia magia la alejó. No fue hasta que llegó aquí que notó esta diferencia. Su magia alguna vez se sintió cálida y reconfortante, incluso protectora. Ahora hacía frío y se sentía indiferente. Se sentía como siempre, al menos emocionalmente, pero su magia no era la misma y él tampoco, no realmente. Había algo diferente dentro de él, algo más. Lo que no esperaba de su paso por la isla era la ausencia de dementores. Podía sentirlos por todos lados, su deseo de deleitarse con su felicidad, pero no vinieron. Algunos lo habían intentado pero habían huido, chillando de tristeza cuando se aventuraban demasiado cerca. Esto, él no lo entendía e incluso la explicación de las figuras encapuchadas tenía poco sentido. Escena retrospectiva. Únenos, el libro, conviértete en uno con nosotros, las mismas palabras dichas que no se volvieron más claras cuanto más las escuchó. Cada vez que se quedaba dormido, se encontraba aquí, aunque esta vez era exactamente donde quería estar. Supongo que esta no era tu intención. Le preguntó a la figura envuelta en la capa mientras emergía del velo. No tengo intenciones, respondió casi descuidadamente. Has cambiado algo que podría resultar significativo. Lo que suceda ahora es tu elección. Si no me encierran aquí para siempre, resopló. ¿Y permitirías eso? Harry negó con la cabeza. No, pero no quiero tener que huir de nuevo a menos que sea necesario. Ni siquiera he disfrutado de la pequeña libertad que tengo. Es cierto, admitió la figura. ¿Qué vas a hacer? Espero que el sistema de justicia aquí no sea una mierda, respondió con sarcasmo. No lo sé, añadió. Hice lo correcto y no me harán sentir diferente. Harry podía sentir la sonrisa de aprobación que llevaba la figura aunque no respondió. ¿Por qué los dementores no se acercan a mí? Llevaba aquí unos días, no había podido dormir desde su llegada y había notado la ausencia de las criaturas. Supongo que no les interesan las almas rotas o no sienten tu magia hasta que se acercan. ¿Almas rotas? Preguntó Harry. Escucha los susurros, Peverell, respondió la figura, señalando el velo. Únenos, él asintió pensativamente,
prometiendo reflexionar sobre las siniestras palabras cuando despertara. ¿Y qué pasa con mi magia? Una vez más, sintió la sonrisa de satisfacción de la criatura. La magia de tu línea, Peverell, fue regalada a mis elegidos por mí. Hay mucha magia en un alma y la muerte no es algo que pueda consumirse. Me temen como la mayoría de los tontos. ¿Por qué temer a lo que no puedes escapar? Es cierto, reflexionó Harry en voz alta. ¿Hay algo más que puedas decir que pueda ayudarme? Escucha los susurros, Peverell. Fin del flashback. Desde entonces, el consejo había sido el mismo sin ninguna indicación de cómo podría asegurar su libertad cuando sin duda fue llevado ante el Wizengamot. Como tal, había decidido aprovechar el tiempo en la estrecha celda. Tenía suficiente espacio para ejercitar su pierna y completar sus flexiones. Se aseguró de hacer esto varias veces durante el día y su pierna ciertamente se estaba beneficiando de ello. Ya no estaba rígido e inamovible. Podía poner peso sobre él sin provocar los horribles calambres con los que había tenido que lidiar e incluso ahora podía mantener el equilibrio solo sobre él. Se mostró satisfecho con este progreso. Cuando no estaba ocupando su tiempo con ejercicios físicos, trabajaba en su oclumancia. Un escape de la monotonía del paso de las horas y de las llegadas irregulares de alimentos que aparecerían en su celda, aunque ciertamente no suficiente para sustentarlo a largo plazo. Sospechaba que intentaban debilitarlo con la presencia constante de dementores en el borde de su periferia y las escasas porciones de comida. Lo que no sabían era que había soportado cosas mucho peores. Los Dursley casi lo habían matado de hambre. Si querían que estuviera debilitado, tendrían que reducir al menos a la mitad sus porciones de comida. Cualquiera que fuera su plan, no funcionaría. Los dementores no podían acercarse lo suficiente como para ser demasiado molestos, por ahora estaba siendo alimentado lo suficiente, e incluso había logrado hospitalizar a 2 guardias que habían intentado golpearlo en su celda. Bueno, sin querer. Uno había intentado quitarse el anillo y se había desplomado, gritando de dolor antes de quedarse quieto. El otro le había lanzado un torpe puñetazo. Harry había atrapado el puño y el guardia había reaccionado de la misma manera que su colega cuando su piel hizo contacto con el anillo de Peverell. Lo habían dejado solo desde entonces, y los guardias que le entregaban la comida lo hacían con cautela, sin acercarse nunca a su celda más de lo necesario. Harry lo prefería así. No quería tener altercados diarios con los guardias aquí si se podía evitar. Solo deseaba saber qué estaba pasando. Nadie le había dicho una palabra desde que lo depositaron en la celda. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban y supo que venían por él. Contó 12 personas que se dirigían hacia él y se preparó. Cuando se abrió la puerta, no se encontró con los magos que custodiaban la prisión, sino con un contingente de aurores liderados por Alastor Moody. «Es hora, Peverell», gruñó. «Será mejor que vengas sin problemas, muchacho», añadió con un guiño. Harry entrecerró los ojos con sospecha cuando le colocaron las esposas en la muñeca y lo sacaron de la celda. «Tu pierna se ve mejor», comentó Moody, notando la ausencia de la cojera, «y te ves más saludable que la mayoría. Generalmente tenemos que sacarlos de aquí a rastras». «No puedes correr con una pierna», respondió Harry con una sonrisa. «No lo hagas», murmuró Moody. «Tienes más ayuda de la que crees. Lord Bones está de tu lado. Fue a su madre a quien salvaste esa noche». Harry frunció el ceño mientras asentía. Al menos sería una persona menos a la que tendría que convencer. «¿Y qué hay de mis varitas?» «El ministro los tiene», suspiró Moody. Ella intentó que los revisaran y uno de ellos no cooperó. 2 aurores fueron llevados a San Mungo con lo que parecía ser una congelación severa, al igual que los 2 guardias aquí. Pensé que era de conocimiento común no tocar el anillo de un señor. Lo es, pero la gente se resiste a creer que eres quien dices ser.
Bueno, entonces engañarlos más, murmuró Harry mientras lo conducían a una pequeña habitación circular. Tomaremos un traslador desde aquí y te colocarán en una celda del ministerio hasta que llegue el momento de presentarte ante el Wizengamot. ¿Entendido? Harry solo asintió en respuesta. No podía estar seguro de lo que le esperaba, pero lo afrontaría como siempre lo había hecho. Parecía que muchas cosas habían cambiado para él, pero había otras que siempre seguirían igual. De alguna manera, sin importar a dónde fuera, siempre encontraba problemas, o estos lo encontraban a él. Ya no podía estar seguro de cuál era más adecuado.